Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sean bienvenidos los que están aquí presencialmente, como los que se van a estar conectando en las redes. Dios les bendice. Estamos ahorita nada más cambiando el horario. Iniciábamos 6:30 de la tarde, este tiempo de día de entrenamiento, y hoy lo estamos ya cambiando a las 7 de la noche por el horario, porque hay luz y para que todos puedan estar aquí temprano. Muy bien, les felicito que hayan llegado temprano. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar, mis hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie para hacer una oración, o si gusta ir sentado. Todo es cuestión de reverencia a Dios. Vamos a darle la gloria a Él, porque Él es el que nos va a enseñar, Él es el que nos va a hablar. Bendito y amado Dios, en esta tarde le damos muchas gracias, papito hermoso, porque en esta nueva asignatura, en esta nueva enseñanza que estamos hoy recibiendo aquí como iglesia, no que sea nueva, sino es su palabra la que nos habla, es su palabra la que nos instruye. Y Padre, que nosotros podamos estar equipados de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito, y que usted sea abriendo los ojos de vuestro entendimiento para saber cuál es su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Que en esta hora en mí haya un corazón enseñable, en mí haya una mente receptiva, un corazón de obediencia, Padre, sobre todo a su voluntad, y que esta enseñanza no pase de largo, no pase en blanco, sino que cumpla su propósito, como dice su escritura, en todo lo que usted quiere en mi vida, Padre. Bendiga a mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, y que usted sea glorificado a través de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse. Y vayan buscando en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. La semana pasada voy a recapitular un poco porque estuvimos viendo el tema general es autoridad espiritual. El primer subtema es la importancia de la autoridad, la importancia. Y la semana pasada estuve compartiendo, ya mi esposa dio una introducción, pero a mí me tocó por qué la importancia de la autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y la palabra de su poder sale de su misma autoridad. Sale de su misma autoridad, o sea, de Él mismo. Vimos también, mis hermanos, que cuando honramos su autoridad, o sea, lo que Dios nos demanda en su palabra, Él nos libra del mal. De acuerdo a la oración de nuestro Señor Jesucristo, cuando los discípulos le decían a Jesús, enséñanos a orar, así como Juan enseña a orar a sus discípulos. Entonces el Señor Jesús les enseña la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Que tenemos una autoridad. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, Él es la máxima autoridad. Y mis hermanos, cuando tú y yo honramos esa máxima autoridad, tú y yo somos honrados por esa autoridad. Cuando tú y yo deshonramos la autoridad, Él no nos va a librar del mal, porque Dios es un Dios que actúa en orden y es un Dios que actúa legalmente. Yo no puedo brincarme la barda, yo no puedo hacer otro camino si yo no honro la autoridad, o sea, su voluntad y su palabra de lo que Él me está indicando. Muy bien, hoy nos quedamos, mis hermanos, ya vimos todo eso, y debemos saber que hay dos tipos de autoridad. Muy bien, hay dos tipos de autoridad. Inciso A, la autoridad directa de Dios. Hay dos tipos de autoridad. Inciso A, la autoridad directa de Dios. Y la autoridad directa de Dios, vemos aquí está ya en el pizarrón, vemos a Dios como máxima autoridad, y vemos también, mis hermanos, que la autoridad directa de Dios proviene de Él, y Él ejerce su autoridad. ¿Y cómo ejerce su autoridad? Diga conmigo, a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Él ejerce su autoridad a través de su palabra
y a través de su Espíritu Santo. Hoy, ¿quién está con nosotros, con la iglesia? Su Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, es el que nos enseña. Él está aquí en este mundo para redarguirnos y para enseñarnos el juicio de Dios y para llevarnos a la verdad de Dios. O sea, tú y yo, mi hermano, no estamos solos. Hoy tenemos a su Espíritu Santo y tenemos su palabra, que es una lámpara a mis pies y es una lumbrera a mi camino. Yo ya no puedo tropezar. Yo cada vez que recibo conocimiento de parte de Dios, no puedo andar por la vida hoy en Cristo tropezando, fallando, ¿sí? Y si sigo haciendo eso, puede ser que no he entendido nada. O puede ser que soy muy desobediente y me vale lo que diga Dios. Entonces, mis hermanos, tú y yo tenemos que estar conscientes que esto no es una palabra que nos la enseña el hombre. Es una palabra en la cual Dios está hablando a tu vida, a la mía, y Él nos está enderezando. Él nos está enseñando el camino. Él nos está enseñando su verdad y Él nos quiere dar la vida. Entonces yo tengo que comprender que Él es la autoridad directa y su autoridad ejerce a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. También podemos ver la autoridad delegada de Dios. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 13. Antes de eso, mi hermano, te dije que íbamos a ver el Hechos 1.8. ¿Ya lo tienen ahí? La autoridad directa de Dios, ¿qué quiere decir esto, mi hermano? También voy a enriquecer un poco más. Que Dios mismo ejerce su autoridad a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Y lo podemos ver en el libro de los Hechos. El Señor Jesucristo, aquí ya está el Señor Jesucristo. Aquí ya no es Jesús el hombre. Aquí ya es Jesús el resucitado. Aquí ya es el Cristo de la gloria. Aquí ya es el Dios Todopoderoso que se les aparece a sus discípulos. Amén. Aquí ya viene con un cuerpo glorificado y viene a dar mandamientos por el Espíritu. Y en el libro de los Hechos le dice a los discípulos preguntan, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y Jesús les contesta, no os toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Esto está en el verso 7. Y luego le dice en el 8, pero recibiréis poder. Amén. Fíjate, recibiréis poder. Y vimos que el poder representa, mi hermano, sus hechos y sus obras. Amén. Y me seréis testigos. Ahí ya está hablando a otro nivel. Ahí les está diciendo, yo les voy a delegar mi autoridad. Porque para ustedes, para mí, para que ustedes me representen aquí en la tierra y ser mis testigos, no solamente necesitan mis obras, necesitan mis hechos, necesitan mi autoridad. Porque con esa autoridad ustedes van a testificar, porque ustedes son representantes de mí aquí en la tierra. Amén. Yo ya les enseñé el camino, yo ya les enseñé la verdad, y ustedes saben que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a la autoridad si no es a través de mí. Es lo que el Señor les dice en San Juan 14:6. Pero aquí, mi hermano, ya vemos a Jesús, a Jesucristo, el Dios mismo, dándoles esa autoridad, y me seréis testigos. El domingo veíamos que el ser testigo no necesariamente es ir a China, es ir a Asia, en tu mundo. Tú debes de ser testigo en tu mundo. ¿Y cuál es tu mundo? Todo lo que a ti te rodea, tu familia, tus vecinos, tu sociedad, tu colonia, ¿verdad? Ahí estamos viendo que seréis testigos en toda Jerusalén. Y luego dice, y luego a Samaria, luego a Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y Dios va preparando a su iglesia, mi hermano, de acuerdo a su llamado y de acuerdo a su función. Yo me puedo atrever y decir, bueno, Dios te da poder, Dios te da autoridad y tú puedes ser llamado aún para ir a las naciones. Pero primero yo tengo que testificar en mi mundo, en donde a mí me conocen. Porque mi hermano, si yo no manifiesto
lo que yo soy en Cristo, la gente no va a creer en Dios. Por eso, mi hermano, yo tengo que entender que Dios hace las cosas decentemente y con orden, y que Él tiene la autoridad. Y yo no puedo, si yo entendiendo su palabra y teniendo el conocimiento, yo hago lo contrario, yo me vuelvo mentiroso y lo hago a Él mentiroso, y me estoy acarreando una consecuencia con Él, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hago, me es pecado. Ahí vemos el pecado de omisión. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hago, o sea, sabiendo hacer lo bueno, que yo ya tengo el conocimiento, estoy aprendiendo de Dios y hago todo lo contrario, me es desobediencia. Y yo me estoy metiendo directamente con Dios. Y Dios, mi hermano, no me favorece. Dios no me bendice de esa manera, porque Él bendice a los obedientes. Amén. Donde está la obediencia, ahí va a estar su bendición. Los que han entendido y han recibido la palabra y su autoridad deben ejercerla como representantes suyos. Amén. Diga conmigo, yo soy un testigo y yo tengo poder. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: y mayores obras harán en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, ¿verdad? Tomarán cosa mortífera y no les va a hacer daño. Hollarán serpientes y hollarán escorpiones, ¿verdad? Y sobre toda fuerza del maligno nada los dañará. Ahí tenemos sus hechos, ahí tenemos su poder, tenemos sus obras y tenemos la autoridad para reprender a Satanás. Pero Satanás no se va a ir si a mí me ve que yo soy un ilegal. Va a decir: no, ¿tú con qué autoridad me quieres echar fuera? ¿Se acuerdan de ese pasaje que vamos a ir viendo, mi hermano? Pasajes, luego ya que los traigo muy presentes, mejor en el camino vamos a ir viendo, porque esto es muy extenso y lo importante es que lo podamos recibir con un entendimiento claro. Entonces, mi hermano, representamos la autoridad de Dios. Yo represento la autoridad de Dios. Amén. Entonces, Él me habla a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Ahora vamos a Hechos 13, del 1 al 4. Capítulo 13 del libro de los Hechos, del 1 al 4. Dice la Escritura en el verso 1, hermana Vivi, léelo por favor. Luego mi esposa va a leer el verso 2 y nos vamos despacito para ir desmenuzando un poco lo que dice la Escritura y poderla captar. Muy bien, ¿qué dice el 1? Dice la palabra de Dios: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había enviado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Había autoridades delegadas de Dios, profetas, ¿verdad? Maestros. ¿Cuáles son los 5 ministerios del mundo? Profeta, apóstol, evangelista y... En el orden: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Amén. Esos son los dones de la ascensión. ¿Y quién da los dones de la ascensión? Cristo. Cristo es el que da los dones de la ascensión. Él delega autoridad. Estas eran autoridades delegadas por Dios. Amén. Había entonces, luego dice el verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Muy bien, ministrando estos al Señor. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo, la autoridad directa de Dios. Mi hermano, pero miren, una autoridad que debe de estar haciendo, mi hermano. Una autoridad que ha sido puesta por Dios, ¿qué debe de estar haciendo? Diga conmigo: teniendo comunión con Él para saber qué es lo que Él piensa y para saber cuál es lo que dicta su corazón. Yo tengo que tener una comunión con Él. Estos hombres no estaban ahí nada más platicando, estaban ministrando al Señor.
estaban en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios tú vas a escuchar a Dios, tú vas a escuchar su palabra, tú vas a ser redarguido, instruido por el Espíritu Santo. Dice la Escritura ahí que toda la Escritura es útil ¿para qué? Para enseñar, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Estos hombres conocían la palabra, la autoridad directa de Dios. Estaban ministrando al Señor y el Espíritu Santo, de ahí mi hermano, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Vemos autoridades delegadas y luego vemos aquí abajo autoridad delegada por Dios. Apártame. Estos hombres, mi hermano, iban a delegar autoridad a Saulo y a Bernabé. ¿Te das cuenta, mi hermano? Cuando tú, miren, por ejemplo, en este caso, ¿quién soy yo aquí en esta iglesia? No que yo sea el superhéroe, no. ¿Quién soy y por qué? Una autoridad. Dios me ha puesto como autoridad en este lugar. ¿Yo me puse? Dios me puso. Amén. Y si no fuera de Dios, mi hermano, esta obra no hubiese prevalecido. ¿Ah? En una ocasión, cuando Pedro se empezó a predicar y empezó, cuando fueron a la iglesia La Hermosa y estaba ese cojo de nacimiento, y Pedro le dijo: no tengo dinero, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate. Dice que ese hombre entró saltando con alegría y todo el pueblo se dio cuenta. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Un alboroto, al grado de que dijeron: ¿qué pasó? Bueno, traigan a los que hicieron esto, y llevaron a Pedro y a Juan ante el concilio y los empezaron a juzgar. ¿Y sabes qué? Los querían hasta matar. Y se levanta un hombre, Gamaliel, y dice: oigan, espérense, acuérdense que en aquel tiempo se levantó uno así y luego se levantó otro así, pero estos hombres no vayan a hacer que esto sea obra de Dios y se metan con Dios mismo, tengan cuidado. Lean, a veces está en el libro de los Hechos, capítulo 4, 5, y ahí los judíos estaban así como diciendo: no, vamos a esperarnos, porque estos hombres, porque a un Pedro le dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios. ¿Por qué hacen estas cosas? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a todos ustedes. Porque a nosotros Dios nos ha llamado, Él nos ha dado su poder y nos ha llamado como testigos. Y lo que estamos haciendo es lo que Él hizo. Y ustedes lo mataron, lo crucificaron. Y estamos continuando lo que Él empezó. Estamos siendo autoridades delegadas de Dios. Amén. En este caso, estos profetas, estos maestros, estaban ministrando a Dios. Y Dios, el Espíritu Santo les llama y dice: apártame a Bernabé y a Saulo, para darles autoridad, para delegarles una tarea. Mi hermano, si yo te delego a ti una tarea en la obra de Dios, un ministerio, ¿quién te está dando la autoridad? Dios, a través de mi vida. Amén. Mi hermano, si yo te levanto, si aquí en este lugar se levantan ministerios, ¿qué tengo que hacer yo primero? Voy a levantar a mi hermano no porque me cae bien, porque es bien buena onda, porque no, hombre, él es el que más diezma. No, yo lo voy a levantar porque el Espíritu Santo me está diciendo: apártalo. Amén. No nomás es así. Entonces, mi hermano, en este lugar no es como en la fábrica. En este lugar no es porque aquel que tiene más talentos, más dones, estudió más. En un lugar, en un trabajo secular, uno destaca de acuerdo a su capacidad, ¿verdad? De acuerdo a sus habilidades, y lo promueven y destaca. Pero en esos lugares hay una competencia. Hay una competencia a ver quién es mejor, o a ver quién tiene más antigüedad, o a ver quién es cierto o no. Y hay una rivalidad, hay una envidia, y hay celos, y hay contiendas, lo que no debe de haber aquí en la iglesia.
Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros somos un cuerpo y cada miembro tiene una función. Cuando yo encuentro mi lugar en el cuerpo de Cristo y Dios me delega autoridad, yo sé quién soy, yo no le tengo que envidiar a mi padre espiritual nada. Yo no le tengo que, yo soy, y aquí Dios me puso en esta colonia en Aguaje, este es mi lugar de autoridad, este es mi lugar de función, donde yo debo de conquistar este mundo, porque Dios me ha puesto como testigo. Amén. Entonces, mi hermano, la gloria para Dios por haber ganado el Aguaje, para Cristo, ¿cierto o no? Entonces vamos en un proceso formativo donde en el camino se te va a ir delegando autoridad. Y cuando se te delega autoridad, se te delega más compromiso, se te delega más, ¿qué más? Dígame, responsabilidad. ¿Se da cuenta? Ahorita lo que estábamos haciendo, mi hermano, de poder entregar nuestras tareas, de poder entregar lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué, mi hermano? Porque eso quiere decir que hay un verdadero interés en servir a Dios. Y yo quiero, no que me den un título para ser reconocido, no, sino que hay un verdadero interés porque yo quiero servir a Dios, porque yo lo he agradado a Él con mi vida y yo quiero aprender y conocerlo a Él. Y de esa manera, por consecuencia, yo hago lo que Él me dice y Dios me va promoviendo. En un trabajo secular, mi hermano, te dicen, si llegas temprano, te vamos a dar un bono de puntualidad. Y ahí sí llegamos temprano. Ahí sí le damos el 100, el 200 y hasta el 1000. Y en las cosas de Dios, mi hermano, nos volvemos mediocres. Porque nos olvidamos o no sabemos a quién estamos sirviendo. Por eso la importancia de su autoridad. Muy bien, entonces aquí, en el verso 3, dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vayan a ser testigos. Ustedes ya tienen toda la autoridad y tienen todo el poder de parte de Dios. Amén. Y fíjate en el verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿por quién fueron enviados? Por la autoridad directa de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Mi hermano, si tú eres enviado a hacer una tarea, por ejemplo, hoy te vamos a salir nosotros a Michoacán, y tú ya tienes una tarea específica. ¿Por quién eres enviado? Por el Espíritu Santo. Amén. Mi hermano, de verdad yo me pongo a orar y yo digo, Señor, que todo salga de acuerdo a tu voluntad, porque tú eres el que mereces toda la gloria y toda la honra. Yo sé que mi hermano se está preparando para dar un mensaje de acuerdo a tu Espíritu Santo, un mensaje que va a edificar, un mensaje que va a consolar, un mensaje que va a exhortar. Los servidores van a servir como para Dios y no como para el pastor. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados al cuerpo de Cristo. Somos miembros vivos y activos que servimos a un Dios vivo y verdadero. Amén. Y por esa razón, mi hermano, tú y yo estamos siendo una autoridad delegada, y aunque la autoridad que Dios puso aquí no esté, Dios está. Porque Dios está delegando autoridad. Amén. A través de nosotros. Entonces, mi hermano, será un privilegio que Dios nos delegue autoridad. Será un privilegio verdaderamente. ¿Y yo cómo debo de honrar ese privilegio? Haciendo las cosas, obedeciendo, número uno, pero haciendo las cosas con excelencia. Con excelencia. Mis hermanos, cuando somos fieles en lo poco, Dios nos va a ir promoviendo en lo mucho. Ajá. Entonces aquí podemos ver que ellos son enviados por el Espíritu Santo y descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Iban a ir a predicar a todo el mundo. Estos eran misioneros que tenían un llamado para las naciones. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Y esto, mi hermano, debemos estar bien conscientes en todo esto que estamos aprendiendo, que Dios es autoridad en todas las cosas, porque todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él. Todas las autoridades. Dice la Escritura que Él pone reyes y quita reyes, aún autoridades que no están caminando en su voluntad. ¿Sí?
pone reyes y quita reyes. En la antigüedad, mi hermano, él aún llama a un hombre que él fue uno de los causantes, mi hermano, para darle libertad a su pueblo cuando estuvo 70 años cautivo en Babilonia. Dios llamó a su príncipe, a su ungido. ¿Cómo se llama este? Que está en el libro de Esdras. ¿Y saben desde cuándo lo llamó? Desde antes de que él naciese. Lo llamó desde antes de que él naciera. 100 años antes de que él naciera, a su ungido, a su príncipe. Vamos a buscarlo, mi hermano. Está en el libro de Esdras. No, ellos fueron de los que estuvieron cautivos, pero este es un rey. Este es un rey de los que no son ¿cómo se llama? Ciro, al rey Ciro, a mi siervo Ciro, que yo escogí, porque él lo escogió para liberar a su pueblo y para darle todo lo que necesitaba en su pueblo, para edificar otra vez el templo, para reedificar todo mi hermano, al rey Ciro, a mi príncipe, a mi siervo Ciro, que yo lo escogí, que yo lo llamé, era un rey persa. Fíjate, mi hermano, por eso dice la escritura que él pone reyes, él quita reyes, ¿verdad? Mi hermano, cuando el rey Nabucodonosor reconoció que Dios es el Todopoderoso, porque él se sentía el Todopoderoso, él era un rey soberbio, era un rey antiguo, pero Dios lo humilló. Y después Nabucodonosor le dio toda la gloria a Dios y reconoció: no, tú eres el Todopoderoso, tú eres el rey, tú eres el que bendice, el que prospera, el que da todas las cosas. Pero solamente, mi hermano, cuando uno tiene ese encuentro con la autoridad, reconoce verdaderamente la autoridad. Entonces, mi hermano, todas las autoridades de la tierra son instituidas por él. La autoridad es algo de importancia sin igual en el universo. Es algo de importancia y es algo sin igual en el universo, y no hay nada que sobrepase esa autoridad. Por consiguiente, es imperativo, es obligatorio, no es negociable, ¿sí? Es algo que todo líder que desee servir a Dios conozcamos y reconozcamos su autoridad. Si yo quiero servir a Dios, mi hermano, entonces esto a mí me pone a pensar: yo no estoy sirviendo al patrón de allí de la fábrica, yo no estoy sirviendo al señor de frente, yo estoy sirviendo a Dios. Entonces Dios tiene, diga conmigo, Dios tiene reglas, Dios tiene un orden. Por eso, mi hermano, no se puede levantar hoy en día. Si yo quisiera decir: bueno, pues ahí, a lo mejor ahí no me puedo tomar en cuenta, yo voy a levantar mi iglesia por acá, voy a levantar mi iglesia. No es como poner un puesto de tacos. Porque si tú no eres enviado por una autoridad, mi hermano, ¿quién está contigo? Nadie. Fíjate, ahora tuvimos una plática con un hermano que estuvo con nosotros y le estuvieron platicando de todo esto y se quedó pensando y dijo: voy a tomar en cuenta lo que me están diciendo. Porque muchas veces cuando uno entra con esa pasión, esa furia, porque uno recibe a Cristo y Dios le da dones, le da talento, le da todo, mi hermano, porque son irrevocables, uno luego ya se cree mayor que la autoridad delegada. Y mi hermano, él está aumentando la autoridad, porque cuando yo quiero sustituir a Dios, no tarda mucho en que yo sea sustituido. ¿Se dan cuenta? Por eso, mi hermano, es bien importante. Nosotros venimos en una línea donde tenemos una autoridad. Hay cosas que pueden pasar aquí en la iglesia y yo tengo que consultar a mi autoridad. Si hay cosas que rebasan el problema, digo: bueno, voy a consultarme, ¿usted qué opina? ¿Qué consejo me da? ¿Sí? Y yo ya consulté a mi autoridad. ¿Por qué? Porque a mi autoridad a lo mejor tiene un poco más de experiencia, o tiene más experiencia que yo en el camino del Señor. Amén. Entonces también tiene esa facultad de parte de Dios para aconsejarme. ¿Sí? Yo consulto a mi autoridad porque Él la puso también, Dios la puso a esa autoridad.
Muy bien, ¿pueden prender la luz de allá afuera? Las autoridades delegadas, vamos a Romanos 13, 1 y 2, que ya estuvo compartiendo un poco mi esposa. Las autoridades delegadas. Y aquí vamos a ver un poco de autoridades delegadas seculares, mis hermanos. Romanos 13, 1 y 2. Me llama la atención, enfatizó un poco mi esposa en esto y inicia así: sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase. Eso de someterse, esa palabra, ¿a ti qué te suena, Osvaldo? Cuando tú escuchas una palabra, sométete. Obedecer, muy bien, lo entiendes por esa parte, obedecer, pero luego muchas veces lo podemos entender mal. ¿Yo por qué me voy a someter? ¿Yo por qué le voy a hacer caso? Mi hermano, para nosotros en esta cultura, en este país, será difícil obedecer a una autoridad. Muy difícil, mi hermano. ¿Y sabe por qué es muy difícil? Porque ciertamente vivimos en un país muy corrupto. Decía mi esposa que allá en Canadá uno puede salir, o en Estados Unidos aún, uno puede salir y dejar su puerta abierta, su carro abierto, pero fíjese que ya no es tan fácil. Me estaba platicando mi mamá ahora que me pasó esto de lo del cristal. Me decía: oye, hijo, acá ya se roban los carros. ¿Y sabes por qué se roban los carros y más los nuevos? Porque traen abajo los carros un metal más caro que el oro. O sea, yo pensaba que el oro era uno de los metales más caros. No, este es el cuarto metal más caro, el oro. Hay un metal mucho más caro y esos carros traen ese metal. El catalizador. Ajá, el catalizador, pero traen ese metal, no sé cómo se llama. Y ese metal, mi hermano, vale mucho. Y lo traen los carros, entonces roban los carros completos. ¿Sí? Y entonces ahorita ya en todo lado, mi hermano, vemos la inseguridad y vemos que nadie se sujeta a esa autoridad. Y vemos aquí: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esta parte es la que yo debo de entender. Dios pone una autoridad y Él la establece. Decía mi esposa en su introducción: a donde quiera que yo vaya, si yo voy a Toluca, me gusta cuando viene mi hermano Alfonso de Toluca, él luego va y busca un pastor, ¿verdad? Va y busca a ese pastor y ya viene hasta él hablando de lo que le pasó allá. Busca una cobertura espiritual. No se va a Toluca y se la va a cotorrear, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a algún lado, y si vamos de paseo, buscar una autoridad. ¿Quién es la autoridad aquí? Y también obedecer a las autoridades terrenales. Como hijos de Dios debemos de dar testimonio. Apenas me fraccionaron porque me paré en un lugar de incapacitados y llega el policía, pero nada más me bajé y estos llegan de volar. Entonces, mi hermano, pues no puede uno estar ahí, que te doy la verdad. La verdad me dio casi chance, mi hermano, de ir, porque estaba mi esposa aquí. Y digo: dame la onda, pues me bajé rápido a preguntar por algo, pero es que estás ahí. Y le digo: mira, yo estoy aquí, yo vivo aquí en el centro, aquí en esta calle. Digo: sí sé que estuvo mal, no me fijé. Y atrásito estaba el lugar desocupado. Digo: mira, está el lugar desocupado aquí. Se fue rápido. Bueno, pues ya me dieron por ahí, como dicen, la viada. Pero mi hermano, debemos de aprender a honrar a las autoridades. Dice el verso 2, ¿El 13? el 2 del 13. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto es a lo mejor muchas de las cosas que yo puedo pasar por alto. Decir: esto como que no, yo eso me lo brinco. Si yo resisto la autoridad, acarreo ¿qué? Condenación. ¿Se da cuenta, mi hermano?
¿Será fácil estar hablando de una autoridad? Sí es fácil, pero no es conveniente, porque todas las autoridades son puestas o instituidas por Dios. Y el que está resistiendo a la autoridad resiste a lo que Dios estableció, porque Dios delega la autoridad. Mi hermano, no es fácil hablar de una autoridad, mucho menos de la iglesia. No se nos ocurra cuando, miren, en el camino vamos a ir aprendiendo, decía un pastor, ya hasta aprendí a no estar murmurando de mis autoridades. De verdad, porque luego uno se contamina, ¿sí? Entonces uno tiene que callarse, que esto no me parece, pero lo voy a hacer. ¿Verdad? Yo le voy a pedir dirección a Dios. Si el pastor está mal y está haciendo algo no guiado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se lo haga saber, que se lo haga ver, ¿sí? Pero a mí no me toca juzgar, a mí me toca mejor orar. Amén. Si entiendo esta parte, porque si no la entiendo, pues voy a estar hablando y a lo mejor hasta voy a contaminar a otro. Entonces, tener cuidado con eso, para no acarrear ninguna condenación. Y fíjese, mi hermano, estas palabras ya las había dicho Jesús cuando él estaba caminando aquí en la tierra. Él decía, de toda palabra ociosa dará cuentas el hombre, de toda palabra ociosa. Esto puede ser una palabra ociosa, el hablar de una autoridad. Por esa razón, el respaldo de Dios nos hace efectivos. ¿Sí? Cuando tú y yo honramos la autoridad y cuando ejercemos la autoridad de Dios, el respaldo de Dios nos hace efectivos cuando ministramos a la iglesia y cuando ministramos a la gente. Hay una gran diferencia entre una persona con autoridad espiritual y una que no tiene autoridad espiritual. Hay una gran diferencia. Muy bien. Por ejemplo, vamos a Mateo 7, 28 y 29. Si quieres ponerle, mi amor, ya pueden borrar aquí para que vayas poniendo citas de cosas. Luego vamos a ir a Marcos 1, 22 al 28. Marcos 1, 22. Sí, Mateo 7, 28 y 29. ¿Lo pueden leer, Carla? Marcos 7, 28 y 29. Perdón, Mateo 1, 22. Marcos 1, 22 al 28. Y Mateo 28 y 29, ¿verdad? Sí. Mateo 7. Sí. Y vamos a ver una cita que está en Mateo 23, 2 y 3. ¿Ese lo puede leer, Alfonso? ¿Quién no ha leído? Mateo 12 y 13 o 12, 2 y 13. Mateo 23, 2 y 3. Ese es el que va a leer esa cosa. Tú vas a leer Mateo 7, 28 y 29. Mateo 20. Y vamos. Y Marcos 1, 22 al 28. Muy bien. ¿No? Yo Mateo 28 y 13. Sí. Tengan presente esto. Hay una gran diferencia entre una persona que tiene autoridad y una que no la tiene. Hay una gran diferencia. Dijo Mateo 2, 20 y 28. Mateo 23, 2 y 3. Mateo 23, 2 y 3. A ver, léele, Carla, por favor. Dice la palabra de Dios. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien. Cuando terminó Jesús esas palabras, ¿quién estaba hablando? Una autoridad delegada por Dios. ¿Quién mandó a Jesús aquí en la tierra? Dios. ¿Y qué decía Jesús? Es que yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Él estaba caminando legalmente de acuerdo a la voluntad del Padre. Y como él caminaba legalmente, mi hermano, toda palabra que salía de su boca era respaldada por Dios. Fíjate, y cuando es respaldada la palabra por Dios, la gente se admira.
La gente dice, oh, ese hombre enseña como quien tiene autoridad y no como los que supuestamente la tienen. ¿Quiénes supuestamente tenían la autoridad? Los escribas, los fariseos, ¿se dan cuenta? Mi hermano, o sea, las palabras de Jesús venían respaldadas por Dios. Es por eso, mi hermano, que cuando a mí me toque dar un mensaje, yo tengo que estar bien derechito delante de Dios. Cuando a mí me toque hablar con una persona, tengo que estar bien derechito delante de Dios. Yo no le puedo decir a una persona que cambie cuando la persona me ve que yo no cambio. Va a decir, pues lo que dices está bonito, pero lo que haces está re feo. O sea, tú me dices que yo cambie y tú haces todo lo contrario. Tú me dices que no maldiga y tú maldices. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que muchas veces, mi hermano, en el camino nos vamos a ir puliendo y nos vamos a ir quitando de nuestra vida todo lo que yo traigo nocivo de mi viejo hombre y empezar a entrar en el orden de Dios? Muy bien. No podemos ahorita, a lo mejor, que pasen 10 años en el camino de Cristo y que todavía sigamos con esas tendencias, porque entonces yo soy una persona ilegal. Amén. Mi hermano, es triste luego ver a personas que se paran aquí al frente y de repente se dan un tropezón, ¡pum!, decepcionan. Y digo, híjole, ¿dónde quedó toda esa enseñanza de años? Todo por un momento de placer. ¿Se da cuenta? O por un deseo, por algo que se le atravesó en el camino. Por eso el escritor de los Hebreos dice, despójate de todo peso y del pecado que te persigue. Porque esto nos persigue, hermano. Esto nos asedia y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si yo me distraigo tantito, puede que me caiga, puede que me resbale. Entonces aquí, mi hermano, el Señor Jesús habló desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 y da mandamientos a la iglesia. Ahora, hermano, vamos a Marcos. ¿Quién tiene Marcos? ¿No dije? Marcos 1:22. 1:22. Capítulo 1, versículo 22 al 28. Vámonos despacito. Del verso 22, hijo. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sí, no, pero vamos vemos otra vez esta confirmación. Muy bien, 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Muy bien, ¿te das cuenta? Mi hermano, ¿por quién iba respaldado Jesús? Por Dios. Y la gente se admiraba, la gente decía, ¿verdad? Todos asombrados de tal manera que discutían, es decir, ¿vieron lo que pasó? O sea, ¿qué onda? Ni los escribas, ni los fariseos tienen esa autoridad para echar fuera demonios. No tienen ellos esa autoridad y nos hablan bien bonita la ley y nos hablan bien bonito de los profetas y nos dicen esto y lo otro y hagan esto, ¿verdad? Mi hermano, cuando viene Jesús, la gente se da cuenta. ¿Quién se va a dar cuenta que tú eres un hijo de Dios? ¿Quién se va a dar cuenta? La gente. Por eso cuando en la calle te dicen, oye, tú eres cristiano, oye, tú eres hijo de Dios, hija de Dios, usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. ¿Por qué, mi hermano? Porque la gente se da
Porque la gente, mira, cuando la gente te dice, oye, tú que estás más cerca de Dios, o sea, te está diciendo en otras palabras, tú que caminas por la derecha, tú que andas derechito por lo legal, tú que no dices mentiras, tú que no eres, que das un buen testimonio con tu vida, con tu conducta. ¿Se dan cuenta? Mi hermano, la gente se da cuenta. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina, qué nueva enseñanza es esta? Mi hermano, de verdad que cuando tú y yo hablamos palabra de Dios, tú vas a sentir la bendición de parte de Dios en tu vida. Decía un predicador, un hombre de Dios que cayó en pecado, él dando su testimonio decía, es que yo hablaba la palabra de Dios y yo sentía el respaldo de Dios y le hablaba a multitudes porque es un hombre reconocido en las naciones, es un hombre que conoce de Dios. Pero tú estabas ese día en Irapuato cuando compartió Danilo Montero su testimonio. Danilo Montero, un hombre reconocido por los hijos de Dios. ¿Y saben qué dice? Es que yo hablaba palabra de Dios en las predicaciones los domingos y esto y lo otro, y yo sentía la presencia, o sea, mi hermano, pero ¿sabes qué, mi hermano? Es que no era por él, era por aquellos que escuchaban, porque Dios no puede negarse a sí mismo, hasta que Él dijo, reconozco que estoy en pecado. Ya cuando uno expresa su falta y las pone delante de todos, es porque ya recibió el perdón de Dios, ya no hay prejuicios en su corazón. Yo hacía esto viendo pornografía, yo hacía esto, caí en la pornografía ya estando casado, ya teniendo un ministerio, predicando la palabra, pretendiendo un auditorio de miles de personas, compartiéndole a toda la multitud, pero yo viendo pornografía y hablando de la palabra de Dios. Pero no era Dios, era Dios, mi hermano, a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Pero mi hermano, si este hombre no se hubiese arrepentido, híjole, qué tremendo, ¿no? Entonces, mi hermano, vemos esto, dice la gente, ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedece? Mi hermano, los espíritus inmundos que tú y yo no vemos así a plena vista, allá andan. Y ellos que todo lo ven y todo lo oyen, nada más nos están checando, nada más nos están midiendo. Entonces, mi hermano, si un día aquí se presentase un espíritu inmundo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir corriendo o lo vamos a reprender en el nombre de Jesús? Si un día en tu casa se presenta algo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tener miedo o vas a tomar la autoridad y el poder que Dios te ha dado? Mi hermano, porque si tú caminas por la derecha, si tú eres un hijo de Dios legal, hasta ese demonio, nada más con que le digas sin gritar, ven, en nombre de Jesús. Y él va a obedecer porque ellos sí son obedientes, porque ellos sí saben quién es la autoridad y por quién estamos respaldados. Pero si yo lo quiero reprender siendo ilegal, hasta me puede dar una zarandeada, hasta me puede dar me puede hasta, no sé qué hacer. Fíjense, mi hermano, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia. Mi hermano, cuando tú y yo estemos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, este lugar, la gente va a saber decir, en ese lugar hay milagros, en ese lugar hay sanidades, en ese lugar hay prodigios, en ese lugar uno entra y escucha la palabra y sale uno bien bendecido, sale uno bien enriquecido en su alma, en su interior. Uno sale, venía uno con la pila bien baja y sale con pilas Duracell, ¿verdad? ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué? Porque es la autoridad que está respaldándonos a nosotros como Iglesia Nueva Misión. Amén. Por eso tú y yo debemos estar en un mismo sentir, mi hermano. Debemos de detectar esas pequeñas obras y matarlas para que no crezcan, mi hermano. Si hay algo que tú y yo estamos haciendo ilegalmente, pedirle perdón a Dios. Fíjense, este es un ejemplo todavía de los que le estaba diciendo, ¿verdad? Mateo 22, 2 y 3. Mateo 23, 2 y 3. Vamos con Poncho.
23, 12 y 13. Diciendo, sobre la cátedra de Moisés que sentan los escribas en el fariseo, así que todos los que tienen que guarden a los deseos, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En la cátedra de Moisés, ¿verdad? Hay una sinagoga donde están ellos enseñando la palabra de Dios. Mi hermano, hagan todo lo que ellos les dicen, hagan todo. O sea, lo que les están enseñando es palabra de Dios, pero lo que ellos hacen con sus actitudes, con sus hábitos, eso no lo hagan, porque ellos se conducen en una forma ilegal, hablan bonito, pero lo hacen bien feo. Mi hermano, fíjate, ahí el Señor Jesús los está reprendiendo directamente. Les está diciendo en su cara, oiga, fariseos hipócritas, son como sepulcros blanqueados, por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de muerto, de putrefacción. O sea, les está dando una exhortación muy tremenda. Muy bien, ya si lo leen todo completo, se van a dar cuenta de lo que les estoy compartiendo. Dice, no hagan conforme a sus obras, porque son ilegales. Dicen y no hacen. Mi hermano, yo creo que con este tema de autoridad espiritual, de ver la importancia de su autoridad, yo debo de decir que hoy meditar. Si es necesario ponernos a cuentas con Dios y decir, Señor, híjole, en el trabajo, luego hasta me robo cosas. Veo cosas, yo tengo que ser como los japoneses. Si no es mío, es de alguien más. Mejor los japoneses, mi hermano, tienen un grado de honor bien tremendo. Ellos respetan mucho el honor, son muy honorables. Porque ellos dicen, si no es mío es porque hay que ser alguien más. Eso es honor. Eso es honor, eso es respeto. Hombres que no tienen a Dios practican el honor. Cuando ellos van cuando se van a hacer el harakiri, con honores. Cuando van a enfrentarse en una batalla, se saludan con honores. ¿Sí? Nada que aquí a la mexicana te descuento, ¿verdad? Que te pega primero, pega dos veces, y quién sabe que, pues hay que agarrar ya, ¿no? Si me da a mí, si me deja llevar. Entonces, mi hermano, no hay honor, no hay respeto. Entonces, si yo tengo que examinarme y detectar, bueno, ¿en qué soy ilegal? Digo mentiras, digo cosas que no convienen, hay palabras ociosas en mi vida, tomo lo que no es mío. Ahí vemos los mandamientos, ahí está tan claro, ¿verdad? Y vemos lo que la palabra de Dios nos ha enseñado en este tiempo. Entonces, la importancia de su autoridad. Tenemos 5 minutos, me voy a introducir tantito y vamos a ver otro tema de este mismo subtema que se llama el origen de Satanás. Muy bien, el origen de Satanás. Y quiero que me acompañes a Isaías 14, 12 al 15. Mi hermano, ahorita con este pequeño tema del origen de Satanás nos vamos a dar cuenta de dónde viene la raíz de todo problema. De eso de deshonrar la autoridad. Isaías 14, 12 al 15. Estamos hablando del otro. ¿Mandé? Estamos en el otro tema. No, estamos en el tema general de autoridad, estamos en el subtema la importancia de la autoridad. Cada subtema tiene mucha enseñanza, muy bien. Cada subtema que vamos a ir viendo, mi hermano, esta enseñanza, yo digo que es para unos cuantos mesecitos, o un añito, yo creo, medio año, el origen de Satanás. No, este es un tema del mismo subtema. ¿Sí? El subtema, ¿cómo es el número 1? La importancia de la autoridad. ¿Sí? Entonces está sobre ese mismo subtema. El tema general es la autoridad espiritual. El primer subtema es la importancia de la autoridad y este es un pequeño subtema que está en el subtema. Para que me entiendan. O ponga el inciso A, el origen de Satanás.
Muy bien. Se los voy a ir anotando con romano, los subtemas generales y conjuntos. Los números romanos. Ajá. Isaías 14, verso 12 al 15. Isaías 14, 12 al 15. Y también vamos a ver la cita de Ezequiel 28, 12 al 17. ¿Me puedes apoyar a leerlo, Hugo, el 12 y el hasta el 15? Isaías 14, 12 al 15 y Ezequiel 28, 12 al 17. La palabra de Dios dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bien, muy bien, hermano. Ahí nos podemos dar cuenta, mi hermano, que Dios lo que Él crea le da un libre albedrío. Amén. Le da una libre decisión. Dios no crea robot. ¿Sí? Satanás, mi hermano, era uno de sus ángeles hermosos, predilectos, luz bella, ¿sí? Oh lucero de la mañana, le está diciendo: oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. ¿Sí? Porque él se levantó e hizo una rebelión, se rebeló contra Dios. Y fíjate en el verso 13, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. Fíjate, mi hermano, ahí vemos que todavía no lo hacía. Él decía en su corazón. Mi hermano, es que la rebelión empieza en la mente. No. La rebelión empieza en la mente. A lo mejor cuando nos manda el patrón, antes de que te mande, ves que manda uno, y si me manda uno, lo vas a hacer. Ya está uno rebelado. Y a lo mejor a ti te van a promover. Pero ya uno se está rebelando. Toda la rebelión, mi hermano, empieza en la mente. Yo ahorita estoy hablando de los patrones, pero hablando del núcleo familiar, con el esposo, con la... ¿Quiénes son autoridades en la casa? El esposo y la esposa. Pero aquí en este caso, la esposa se puede rebelar contra el esposo y los hijos contra la esposa y el esposo. ¿Ah? Ya uno está. Entonces, mi hermano, un hijo puede decir: nada más que crezca, y a ver si me levanta otra vez la mano. Hermano, más que crezca, me voy de la casa. Ya está uno con ese principio de Satanás, pero lo está pensando. Mi hermano, nosotros debemos de tener, dice la Escritura, que debemos de tener la mente de Cristo. Y Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjate, mi hermano, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Ah, Dios es poderoso, yo también. Yo también soy poderoso. Mira, nada más les hablo a los ángeles y me obedecen. Mira, porque ya había influenciado su rebelión. Mi hermano, cuando yo soy rebelde, no tarda mucho en contaminar a los demás. Y eso es como una epidemia que se va extendiendo. ¿Ah? Mi hermano, si yo soy rebelde y yo vengo hablando de mi patrón aquí en la casa, llego de trabajo, y los hijos están escuchando, por consecuencia, los hijos se van a volver rebeldes. ¿Ah? Si hablamos más de las autoridades que son en el trabajo, en la escuela los maestros son autoridades, sí. Los policías son autoridades, sí. El gobierno es autoridad, sí. El presidente es autoridad. Si
Si yo hablo mal de eso y generaciones me escuchan, por consecuencia yo le estoy inyectando rebelión. Amén. Si el pastor todo el tiempo se la pasa equivocando y yo me regreso a mi casa y en vez de aprender autoridad espiritual y regreso hablando del pastor, lo único que voy a sembrar en mis hijos va a ser rebelión. Y puede uno decir, no, yo hasta soy mejor que el pastor, que la pastora. No, si me pusiera, a mí me pusiera, ¿verdad? Entonces aquí es lo que estaba haciendo Satanás. Satanás dice, yo voy a poner mi trono, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Los ángeles van a ver y van a decir, no, hasta ese man que este es más poderoso. ¿Verdad? Mi hermano, ¿qué se le olvidó a Satanás mucho? ¿Qué se le olvidó a Satanás? Que era una creación, que era su creado. Que era una creación. Que era una creación de Dios. Que había autoridad principalmente. Se le olvidó que él tenía una autoridad. Cuando yo quiero sustituir la autoridad, no tarda mucho que yo sea sustituido. Ajá. Entonces quería sustituir la autoridad y autoridad a Dios. Bueno, la autoridad de Dios. Y luego ahí le dice, mas tú derribado eres hasta el Seol. ¿Cuál va a ser su fin de Satanás? El lago de fuego. Hasta el Seol, a los lados del abismo. Luego dice en Ezequiel 28, ya nomás vemos y nos terminamos. Muy bien. ¿Ya lo tienen, hermanos? A ver, Carla, dale por favor lectura. Dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché en el monte de Dios y te arrojé de las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes que pondré para que miren en ti. Muy bien, hasta ahí, hasta 17. Muy bien, mis hermanos, vemos aquí que a Satanás se le olvidó y ahí está escrito. Dice en el 13, en el huerto de Dios tuviste en toda piedra preciosa, era tu vestidura. Y ahí le dan descripciones, pero luego dice al final, preparado para ti en el día de tu creación. Todo esto fue preparado para ti en el día de tu creación. Le está diciendo, tú eres una criatura, tú sigues siendo una creación. Y luego el 14, tú querubín grande protector, yo te puse, ¿verdad? ¿Quién lo puso? Dios. Mi hermano, de verdad, por eso yo digo aquí, mi hermano, los dones de Dios son irrevocables, ¿verdad? Son irrevocables. Por eso cuando vienen con Jesús y esos hombres llegan y le dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre. ¿Y qué les dijo Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. ¿Por qué, mi hermano? Porque los dones son irrevocables. En mi nombre hacían las cosas, pero no se sujetaban a mi autoridad.
Iban y sacaban demonios, pero yo nunca les dije que fueran. ¿Se dan cuenta? Mi hermano, yo debo de tener una identidad clara de parte de Dios. Cuando yo tengo una identidad y yo sé quién soy en Dios, quién soy en Dios, qué tengo en Dios y qué puedo en Dios, yo no debo de envidiarle a nadie nada. Porque yo tengo una función de parte de Dios y a esa autoridad que me puso, yo le voy a entregar cuentas. Yo directamente le voy a entregar cuentas. Cuentas de mi familia, como cabeza de mi hogar, cuentas del ministerio, cuentas de las cosas seculares allá afuera, le voy a entregar cuentas. Muy bien. Entonces aquí, mi hermano, a Satanás se le olvidó quién lo había puesto. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego que paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Mi hermano, ¿será fácil corrompernos? ¿Será fácil desviarnos? Mi hermano, por eso cuando Cristo viene a nuestra vida, lo primero que Él se lleva es todo soberbia, todo egoísmo. Es lo que debe de, lo que Él se lleva, y entra su espíritu. Y eso nos hace humildes para reconocer en la condición que yo estoy y tener un arrepentimiento delante de Él. Por eso en el libro de Apocalipsis dice que nunca pierdas tu primer amor. Que nunca pierdas tu primer amor. Y luego hay una descripción, porque tú te jactas que eres y no eres nada. Entonces, mi hermano, no debemos de perder nuestro primer amor. Debemos de mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque a mí se me puede subir y decir, no, pues yo todas las puedo, así como... Y entra ese principio de Satanás. Muy bien. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión y es mucho más grande que ofender su santidad. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión y esta es mucho más grande que ofender su santidad. El pecado de ofender su santidad, o sea, su naturaleza, si lo están escribiendo me voy despacio, ofender la autoridad de Dios es una rebelión. Amén. ¿Qué hizo Satanás? Ofendió la autoridad de Dios. Se le olvidó quién lo había puesto y quién lo había creado. Muy bien. Y es mucho más grave que ofender su santidad. El pecado de ofender su santidad, o sea, su naturaleza divina, se comete en la esfera de la conducta y esta es perdonada. ¿Sí? Yo puedo ofender su santidad y la cometo en la esfera de mi conducta y esto es perdonado. Mi hermano, ¿qué es la santidad de Dios? Lo puro, lo limpio. Esto es más fácil ser perdonado que ofender su autoridad. Ofender su autoridad es meterme directamente con Dios. Mi hermano, en el camino en Cristo, yo creo que nos invita Dios a mantenernos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice, santidad significa apartados para Él, separados del mundo. ¿Tú te vas a separar del mundo desde el momento que recibes a Cristo? Puede que sí, como el apóstol Pablo, y puede que fue un proceso largo. Entonces yo ofrendo su santidad con mi conducta, con mis hábitos. Esto es perdonado, pero ofender su autoridad no es perdonado, no es tan fácil. ¿Se dan cuenta? Mi hermano, decían por ahí, bueno, pues yo no ando fornicando con las mujeres, pero el que ve pornografía fornica con su propio cuerpo y ya no está guardando en santidad, porque ya está viendo y aún se deleita por los que lo hacen. Y luego ya se está masturbando. Eso está ofendiendo su santidad, porque este cuerpo es templo y morada de su Espíritu Santo. Pero cuando yo soy un ignorante de esto, Dios me la pasa. Pero cuando lo hago con conocimiento, también es perdonado. Porque Dios está esperando, por eso dice el Señor Jesús, venid a mí todos aquellos que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí, yo que soy paciente y de corazón humilde, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar es ligera. Y yugo significa enseñanza, porque la enseñanza que yo les doy y la carga que ustedes llevan no es
pesada, es ligera, es fácil de soportar, es fácil de hacer. Nada más es cuestión de que tú te metas conmigo, de que tengas una comunión directa conmigo, y yo te voy a fortalecer con mi Espíritu Santo, para que de ti se vaya el tentador y para que de ti se vaya toda tentación. Si Jesús, mi hermano, que estuvo lleno del Espíritu Santo, fue tentado por Satanás, ¿qué nos esperamos nosotros? Entonces, mi hermano, el pecado de ofender su santidad, o sea, su naturaleza se comete en la esfera de la conducta y esta es perdonada, pero no la rebelión de ofender su autoridad. La rebelión de ofender su autoridad no. Recuerde que su autoridad representa a Dios mismo. Y fue precisamente la rebelión de Satanás lo que Dios condenó. Mi hermano, ¿Dios destruyó en ese momento a Satanás? No, lo exilió, lo echó a tierra y ya le preparó el lago de fuego para su eternidad. Porque Satanás, mi hermano, sus dones que Dios le dio a Satanás son irrevocables. O sea, Satanás sigue sirviendo a Dios. Él sigue siendo su achichinte. ¿Cómo ves? Pero ¿sabes qué, mi hermano? Todo con un motivo. Porque Dios todo lo tiene bien controladito. Dios permite eso también para pulirnos a nosotros. Dios permite eso y para darnos cuenta y no cometer el mismo error que cometió Satanás. Y Satanás no está para meternos ese espíritu de rebelión. Él está, pero yo decido, porque Dios me ha dado un libre albedrío. Hoy yo decido hacer su voluntad. Yo le doy gracias a Él por este conocimiento. Amén. Porque teniendo el conocimiento, mi hermano, yo puedo hacer la voluntad del Padre. Muy bien, vamos a quedarnos aquí. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Bueno, nos despedimos de este tiempo. Nos vemos el viernes y el domingo. Dios les bendice. Bendiciones.